Vale, bienvenidos una vez más a esta discusión de la literatura española de los siglos XVIII al siglo XX. Aquí tenemos nuestro horario para hoy. Claro, esa es la segunda en la serie de la prosa del siglo de la Iluminación y aquí vamos a enfocar en algunos ejemplos del siglo XIX. Y poco más tarde vamos a terminar la discusión del siglo XIX porque hay mucha a discutir aquí. Bueno, aquí tenemos la línea para ver los artículos en su periodo, más o menos. Y como decía en la primera presentación de la prosa, algunos de estos son de colecciones, así no tienen una fecha específica, sino una serie de fechas. Hoy hablamos de estos, los artículos varios, la gaviota, leyendas de Becker y Pepita Jiménez. En la última presentación vimos el teatro, la vida y las cartas marruecas, estos artículos, estas obras aquí. Bueno, al fin del siglo XVIII empezábamos una discusión del futuro, pero ahora es cuando vemos una nueva caída en la forma de guerra, revolución y poca invasión también. Así, para un poco de repaso, recuerda que al principio de este siglo teníamos Carlos el IV en el trono, pero su hijo Fernando el VII empezaba a causar problemas. Pero después que tomó el trono de su padre, el hombre que todo sabe, Napoleón engañó a Fernando y tomó control de Madrid. Pues la gente de España no le gustaba esto, así la guerra de independencia empezó. Así, cuando Fernando tomó el trono, Napoleón dijo, "Ja, aquí, España, mi hermano voy a ser el rey". Entonces, José o Joseph el primer era el rey. Y mientras todo eso y la guerra de independencia, los liberales intentaban crear una nueva constitución y causar problemas también, pues problemas si quieres identificarlos como eso. Bueno, algunos años más tarde, los españoles ganaron la guerra de independencia y una vez más Fernando se sentó en el trono y cuando este pasó, él hizo algunas decisiones. Por él, España recibía una nueva constitución y la eliminación de los cortes y los liberales fueron encarcelados o exiliados por su reino. Además, eliminando el teatro. Esto es una cosa muy importante cuando hablamos del teatro en una presentación del futuro. Pero los liberales se levantaron y controlaron a Fernando por su grupo. A los otros países del europeo, esta era poco terrible. Así los franceses dijeron que no y tropas de Francia vinieron a España y persiguieron a los liberales y por los 10 años después pasaron la década amenazante. Aquí vemos el absolutismo en el gobierno de España una vez más. Al fin de esta década, Isabela, la hija de Fernando, se convirtió en reina cuando tenía solo 3 años. ¿Por qué tenía tan menos años? Había algunos regentes hasta que tenía 13 años. De este momento había desacuerdo entre dos partidos, los liberales y los carlistas. Los liberales apoyaban a Isabela como reina y los carlistas apoyaban a su tío Carlos como rey. Este causaba problemas y 3 guerras en España que sigue por el reino de Amadeo y su democracia. Y esto falló
y la Primera República empezó, pero solo duró por un año y después otra revuelta en el país. España fue una vez más a la familia Borbón y Alfonso el Duodécimo empezó su reino. El último rey del siglo XIX que reinó un cuarto del próximo siglo era Alfonso el tercero. Wow, esta palabra. Por sus años como rey, mucho pasó por las Américas que tenían un gran efecto en España, incluyendo la Guerra de España y América y la pérdida de los países Cuba y los Filipinas y muchos de los países sudamericanos también. Vale, al principio de este siglo vemos el prerromanticismo al fin del periodo de Ilustración, pero después vemos una transición al realismo que convirtió el naturalismo por progreso natural. En el periodo del realismo vemos enfoque en las ideales tradicionales contra las modernas y en lugar de subjetividad, que es la emoción y la fantasía, también vemos el narrador omnisciente que habla de los tópicos por su punto de vista. Vemos problemas muy reales y en lugar de las ideas más bellas y perfectas que vimos en algunas obras más viejas, vemos la real, vemos las cosas más difíciles, más de la vida en lugar de la fantasía. Además, vemos el uso del lenguaje natural o los que la gente usaba en las calles en lugar de muy correcto o formal. Eso es interesante porque si recuerdas, en el último siglo vimos un enfoque en español correcto con la invención o creación de Real Academia Española. Esa idea de usar el lenguaje de la gente es más como una cosa que vimos en el siglo de oro, porque allá los teatros y cosas como así fueron escritos para los de la baja clase. Y eso de la misma manera fue escrito por la burguesa. Así tiene razón esta idea de usar el lenguaje como la gente que lee la obra. Después vemos que el realismo convirtió en el naturalismo, que añadió algunas ideas más. En el naturalismo vemos que el físico tiene gran impacto en las acciones de los personajes y también vemos que no es solo que usa sátira y crítica, sino en estas obras vemos un enfoque en identificar e investigar la causa de los problemas sociales. Por eso, la literatura estaba vista como arma contra la sociedad. Además, los tópicos enfocaron en las cosas de que nadie quería hablar, como problemas de la mente, la prostitución, otros tópicos sexuales. También estas ideas son usadas para mostrar los problemas sociales y describirlos. Así la sociedad no es bonita, así no hablamos solo de las cosas bonitas, hablamos de las cosas más difíciles. La primera persona y colección de artículos de que vamos a discutir son ellos de Mariano José de Larra. Él empezó su viaje de escribir con la educación al fin de la vida, así vamos a decir que estos son escritos entre 1814 y 1837. Esos el años de la vida a su muerte. Vale, él escribió mucho así en lugar de enfocar en algún artículo o obra. Vamos a ver algunos temas y características de todos los artículos del periodo. Por los años de escribir, vemos que él escribía durante el fin de la Iluminación y las ideas de prerromanticismo, una cosa de que hablamos en la última presentación.
Por la conexión de la familia con Francia, Mariana y su familia estaba exiliada a Francia y no regresaba por 5 años. Por eso y la influencia de su padre, vemos algunos conceptos franceses y de la iluminación. Por su juventud pasaron todos los problemas políticos con los liberales y Ferdinando. Así vemos y las opiniones en algunos artículos de Lara. Por ejemplo, los artículos costumbres. Una cosa muy prominente es su descripción de las clases en todos los artículos. Lara muestra su opinión en las clases por describirlos de maneras que dar ejemplo de su posición en la sociedad y que hace en la sociedad. Por ejemplo, los de alta clase hacen nada, así su implicación es que no tiene uso en la sociedad. Además, como hemos visto en muchas obras de todos los años, vemos la sátira muy clara y muy artística, como dije, con las descripciones muy interesantes y más de inferencia que algunos otros autores del pasado. Ahora, eso es una evaluación muy corta, pero hay muchos artículos que podéis leer que habla de y discutir los artículos de Lara y la implicación. Así he añadido en esta diapositiva una lista muy corta o algunos ejemplos de estos artículos para leer. Pero quiero añadir que estos son en adición a los artículos que leía para esta presentación. Estos artículos podéis ver al final. La autora Cecilia Bolívar, usando el seudónimo Fernán Caballero, escribía la novela La Gaviota a mitad del siglo XIX. Esta novela es de una mujer que es conocida como la Gaviota. Y el cuento sigue por su vida. Ella tiene matrimonio que se sale para ser cantante y tiene algunos otros amores y maridos por la novela. Bueno, es descripción muy breve, pero todavía podemos ver algunas de las características de la literatura de la época en esta descripción y vemos la diferencia entre este y la prosa que hemos visto en las épocas del pasado. Algunos temas que vemos es pues así el amor, pero también la falta de amor y los problemas de la vida y cómo afectan al amor. Cuando hablamos de las características, aquí en esta novela vemos uno de los primeros usos del realismo. Vemos la vida muy real y muy difícil, en lugar de cuento bonito con fin perfecto. Vemos los altibajos en la vida, en lugar de un cuento que tiene los arcos tumbares de un cuento bonito, sabe como el héroe y el enemigo y el problema y la solución, etcétera. Aquí vemos al narrador omnisciente y la objetividad. Vemos esta historia sin moral, como vimos en las obras del Siglo de Oro. La idea de un moral era muy importante al Siglo de Oro y de las obras de este periodo. También vemos esta idea de costumbrismo. Esa obra está escrita en el periodo de la autora. Y eso era una cosa muy popular en el siglo XIX también, usar o enfocar en un periodo y gente y lugar, e incluir información de este periodo y gente, etcétera. Y recuerda, este tiempo en la historia no era muy fácil ni pasiva. Vemos muchos problemas y guerras y revoluciones entre las gentes, incluyendo los liberales y los carlistas. Bueno, ahora hablamos de las rimas y leyendas de Becker. Ahora, Rimas y Leyendas es un libro publicado más tarde que una colección de las leyendas y poemas escritas por Becker. Pero vamos a enfocar en las leyendas porque los rimas son poemas y por esta presentación investigamos la prosa en lugar de la poesía. Esos son muy interesantes, especialmente cuando pensamos del periodo.
Las leyendas típicamente tienen temas más como el romanticismo, incluyendo fantasía y amor y el miedo también. La cosa de realismo que vemos nomás es su uso de periodo específico. Eso es una cosa que vimos en la gaviota, es que, que el fondo de los cuentos es muy real y cercano, pero en realidad eso es muy similar a las cosas que vimos en el siglo de oro también. Hay poco de oscuridad que podemos conectar con el realismo. Y otra cosa mencionar con esta idea de los temas, con las características, es que típicamente vemos el amor como una ilusión, una fantasía, y eso también puede ser visto como una cosa de realismo. No es perfecto, no es fácil, sino tiene problemas. Para descripción e investigación de esta idea en completo, lee el artículo de Woolsey. Vemos mucho de fantasía en los dos, su poesía y la prosa, pero esto es junto con la real, así da este sentimiento que toda la fantasía podría ser real también. Una cosa muy diferente del realismo en esas obras es la emoción. Eso es un gran parte de, una gran parte de todas las leyendas y esta emoción por el uso del amor y la falta de amor y el miedo junto con lo real y la fantasía, todo es muy importante, pero sabemos que una parte importante del realismo era la objetividad y falta de emoción en comparación con el pasado. Todo su uso de las partes de un cuento son muy interesantes y las implicaciones que tienen en el lector son muy interesantes también para investigar. Así he dado una lista corta de otros artículos que no usé. Si quieres investigar algunas leyendas específicas de Becker, o también siempre hay los artículos usados en esta presentación que puedes ver a la última diapositiva. Vale, aquí estamos a la última obra. La obra Pepita Jiménez es un tipo de romance diferente del realismo de algunas maneras. Este cuento, escrito por Juan Valera, es de un sacerdote que se enamora con la prometida a su padre, o más una mujer prometida a un hombre viejo, que se enamora con su hijo. Claro, estos sentimientos causa a Luis, el sacerdote futuro, dudar su posición como sacerdote, que no puede casarse, pero al fin la pareja vive feliz para siempre como los romances. Los temas más claros en esta obra son amor de la familia de amantes y de la academia o la espiritual. Y ese amor con la academia o la espiritual muestra la justa posición entre la gente de Andalucía y del padre Don Pedro, que depende y alaba lo material contra Luis, que depende en la academia o la espiritual y admira la simplicidad. De hecho, eso es un punto en favor de Pepita por él, su simplicidad de la material y de la mente. Pues no es decir que no entiende nada, es que el mundo a ella es muy meridianamente claro. Por ejemplo, a ella amor es amor, no importa todo lo otro. Pepita es una mezcla que muestra un justo medio entre los extremos que vemos en la gente y Don Pedro en comparación con Luis. También este cuento expresa el amor natural, algo que no es fácil, pero no puede ser parado ni cambiado. Este cuento tiene mucha ironía. De hecho, Valera es conocido por su habilidad de usar ironía para criticar la sociedad. Vemos esta ironía en Luis y su orgullo, aunque en realidad no tiene mucho por los ojos del mundo ser orgulloso.
Todo cuento es un tipo de romance en que existen las partes de un romance. Vemos que el cuento está en tres partes de escribir. La primera parte es de estilo epistolar, la segunda es narrativa y la tercera es una mezcla de los dos, en forma de cartas que habla de su vida después. Una parte del realismo que vemos aquí son las ideas de la vida compleja. No es fácil. No hay respuesta fácil a todos los problemas. Y no es que cada persona puede ganar. Por ejemplo, Luis no puede casarse a Pepita y ser sacerdote también. Tiene que escoger una opción. En realidad, por su obra, Valera representa el pasado, el romanticismo y el misticismo que vemos en el siglo de oro y años pasados con Luis, y representa lo real y el modernismo y el enfoque en el realismo con la gente y Don Pedro. Y eso es una idea del realismo, sí, también tradicional contra el moderno. Con esta idea, él presenta otro tipo de real por metáfora e ironía también entre la gente de la tradicional y la gente del moderno también. Bueno, aquí estamos la biografía. Espero que hayas disfrutado la información y nos vemos en la próxima presentación. Chao.